semejante a ti, y por todos sus hijos quiero gritar mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Por la mano tendida que te invita a la danza, por el beso que brota al surgir la esperanza, La mirada de amor que levanta y reanima por el vino y el pan. Quiero gritar mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. por tu océano azul y las aguas del mar, por todo continente y los ríos que van. Quiero gritar mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Y por los animales de la tierra y el agua, por el canto del ave y el cantar de la vida, Por el hombre que hiciste semejante a ti, y por todos sus hijos quiero gritar mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación.
semejante a ti, y por todos sus hijos quiero gritar mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Por la mano tendida que te invita a la danza, por el beso que brota al surgir la esperanza. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a comer el pan sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy celebramos la memoria de los santos, así llamados santos rioplatenses. Roque González, Alfonso Rodríguez, Juan del Castillo, presbíteros y mártires, 3 jesuitas de Asunción del Paraguay que fueron mártires llevando el Evangelio por estas tierras, misioneros eran ellos, que entre los indios llevaban el Evangelio hasta que llegado un momento los indios los mataron, no querían, los rechazaron y los mataron, son los mártires. El primero de ellos, Roque González, de Asunción del Paraguay, los 3 como decía, Roque González era primo de Hernando Arias de Saavedra, primo hermano de Hernando Arias de Saavedra, fue el que introdujo la ganadería en el Uruguay. Gracias a él vive el Uruguay, a Hernando Arias de Saavedra que introdujo la ganadería, que es el primer rubro en materia económica. En la economía uruguaya el primer rubro es la ganadería. Y bueno, así que la Iglesia hoy se alegra con estos santos que supieron dar la vida en testimonio por la fe. Como estamos leyendo las primeras lecturas de estas misas, de estos días, que estamos a fin de año, litúrgicamente estamos a fin de año, ¿no? Estamos el próximo domingo es Cristo Rey, después ya que es la fiesta, cuando termina el año litúrgico, y la Iglesia nos pone estos testimonios fuertes de santos. Ayer era Eliazar, hoy una madre y 7 hijos que dan su vida por la verdadera fe, por el verdadero Dios. Bueno, aquí tenemos también a Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, que entre nuestros indios dieron su vida predicando el Evangelio. Que el espíritu de ellos se nos contagie. Y antes de celebrar esta Eucaristía, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón,
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, te pedimos que tu palabra sembrada por San Roque González y sus compañeros mártires produzca el 100 en fruto de santidad y de justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. Fueron detenidos 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco, flagelándolos con azotes y tendones de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Incomparablemente admirable y digna del más glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, soportó todo valerosamente, gracias a la esperanza que tenía puesta en el Señor. Llena de nobles sentimientos, exhortaba a cada uno de ellos, hablándoles en su lengua materna, y animando con un ardor varonil sus reflexiones de mujer, les decía: yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis entrañas, no fui yo la que les dio el espíritu y la vida, ni la que ordenó armoniosamente los miembros de su cuerpo. Pero sé que el Creador del universo, el que plasmó al hombre en su nacimiento y determinó el origen de todas las cosas, les devolverá misericordiosamente el espíritu y la vida, ya que ustedes se olvidan ahora de sí mismos por amor de sus leyes. Antíoco pensó que se estaba burlando de él y sospechó que esas palabras eran un insulto. Como aún vivía el más joven, no solo trataba de convencerlo con palabras, sino que le prometía con juramentos que lo haría rico y feliz si abandonaba las tradiciones de sus antepasados. Le aseguraba a sí mismo que lo haría su amigo y le confiaría altos cargos. Pero como el joven no le hacía ningún caso, el rey hizo llamar a la madre y le pidió que aconsejara a su hijo, a fin de salvarle la vida. Después de mucho insistir, ella accedió a persuadir a su hijo. Entonces, acercándose a él y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna: «Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé 9 meses en mis entrañas. Te amamanté durante 3 años y te crié y eduqué, dándote el alimento hasta la edad que ahora tienes. Yo te suplico, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada, y que también el género humano fue hecho de la misma manera. No temas a este verdugo, muéstrate más bien digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que yo vuelva a encontrarte con ellos en el tiempo de la misericordia». Apenas ella terminó de hablar, el joven dijo: «¿Qué esperan? Yo no obedezco el decreto del rey, sino las prescripciones de la ley que fue dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios». Palabra de Dios. Me saciaré de tu presencia, Señor. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende mi clamor, presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad.
Me saciaré de tu presencia, Señor. Mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escóndeme a la sombra de tus alas. Por tu justicia contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia. Me saciaré de tu presencia, Señor. Yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Le dijo: un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a 10 de sus servidores y les entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndole: háganla producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir: no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores, a quien había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo: tú estarás al frente de 5 ciudades. Llegó el otro y le dijo: Señor, aquí tienes tus 100 monedas de plata que guardé envuelta en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió: yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 100 monedas y dénsela al que tiene 10 veces más. Pero Señor, le respondieron, ya tiene 1000. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos que no me han querido por rey, tráiganlo aquí y mátenlo en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, de estas lecturas se pueden sacar muchas enseñanzas, ¿verdad? Tanto de la primera como del Evangelio. Pero quedémonos con una, porque si no, no terminamos más. Que acá esta lectura nos muestra la contracara, vamos a decir, de lo de ayer. Esto nos dice que, bueno, que el reino de Dios hay que tomárselo con seriedad y con respeto. Las cosas de Dios las tenemos que tomar con seriedad y con respeto, no es un juego. Dios es misericordioso, Jesús dio su vida por nosotros, murió en la cruz. Perdona al más pecador, pero las cosas de Dios hay que tomarlas con seriedad y con respeto. Como decimos muchas veces en nuestro lunfardo, está bien, pero tampoco la pavada. No hay que tomársela para la pavada las cosas de Dios. Ayer, si se acuerda, aparecía Zaqueo, que era un hombre considerado un cobrador de impuestos, por lo tanto se le consideraba un hombre ruin, un hombre miserable moralmente, un hombre moralmente bajo, un ladrón de alta categoría, porque era un cobrador de impuestos, jefe de cobradores de impuestos. Y Jesús le ofrece el perdón, y le da el perdón, y lo integra a su reino. Dios perdona, Dios ama, Dios es misericordioso. Bueno, pero ahora viene la contracara, pero no aprovechemos de la nobleza de Dios tomándonos las cosas no en serio, tomándonos las cosas mal. Y eso es un poco como decía la contracara de ayer. Y acá nos pone dos ejemplos en esta misma lectura. Primer ejemplo, de los servidores, aquel que no hizo producir el dinero que le había dado. El primero y el segundo, a 10 le dice, pero habla de 3 nomás. Al primero y el segundo hacen producir, uno le rinde el 10 veces más, el otro le rinde 5 veces más. No importa si le rinde 10 veces más, 5 veces más, o posiblemente al que le hubiera rendido una vez más, también el Señor lo hubiera felicitado. Pero el último que aparece, que resulta que no hizo nada, era un haragán, por así decirlo, envolvió el dinero en un pañuelo, lo guardó bien quietito, y después le da toda una explicación, diríamos en términos modernos, un hombre que sabe hablar, de esta gente que cuando hablan convencen. Dice, pero la cuestión es que no hizo nada. Entonces, no se tomó en serio las cosas de Dios. Y Dios lo castiga. En realidad, no es que Dios nos castiga, sino que nos castigamos nosotros cada vez que hacemos las cosas mal. Después aparece, en la misma parábola, parece que este hombre tenía enemigos, ¿verdad? Cuando se va del país para que lo nombren rey, vuelve al país, nombrado rey, y termina diciendo, y aquellos que no me querían como rey, tráiganlo y mátenlo en mi presencia. Ahí nomás, tráiganlo frente a mí y ahí en mi presencia los matan a todos. Lo mismo, no es que Jesús nos mata, no es que Dios nos mata. Al contrario, Dios vino para que tengamos vida, no para matarnos. Pero aquel que se opone al plan de Dios tiene como resultado, o camina, mejor dicho, y va y termina en la muerte. Oponerse a Dios es oponerse a la vida, o sea, es adherir a la muerte. Es decir, entonces, tanto en un caso como en otro, que se agarra, que no hace nada, que no se toma en serio lo que el patrón le manda, o los otros que eran enemigos del patrón, que terminan ejecutados por orden del patrón, vemos acá como las cosas de Dios, como dice el Antiguo Testamento, servid al Señor con temor y temblor. O traducido de otra manera, servir a Dios con seriedad y respeto. Las cosas de Dios hay que tomárselas con seriedad y con respeto. Por eso decía que esto es bueno unirlo a lo que leíamos ayer, que esto está a continuación de lo que leíamos ayer. Lo de Zaqueo, ¿no? Zaqueo, un hombre ruin que recibe, un hombre miserable desde el punto de vista moral, que recibe la salvación y se toma las cosas en serio. Tal se toman las cosas en serio que dice, voy a dar la mitad de mi bien a los pobres, y si alguno le he robado, lo he estafado, le voy a devolver 4 por 1. Ahí tenemos un ejemplo de alguien que se toma el reino de Dios en serio. Bueno,
Y acá tenemos dos ejemplos de gente que no se toman el reino de Dios en serio. Entonces es como la misma verdad vista de dos puntos de vista diferentes. Vamos a pedirle al Señor que también nosotros podamos servir, como dice el Antiguo Testamento, servir a Dios con temor y temblor, o traducido en otras palabras, que las cosas de Dios las hagamos con seriedad y respeto. Amén. Presentamos al Señor nuestras peticiones. A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el amor generoso y gratuito de todos los cristianos del nuevo milenio y su servicio a los más necesitados dé credibilidad al anuncio del Evangelio y a la Iglesia. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que todos los fieles, unidos al Papa y en comunión con los obispos, sintamos la llamada urgente del Señor a aliviar la miseria y el dolor de los que sufren, y les manifestemos la cercanía de Dios y su ternura de Padre. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los bienes de la tierra sean compartidos con justicias por todos los hombres, de modo que a nadie falte nada para vivir con dignidad y para que todos juntos construyamos un mundo más fraterno y solidario. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que quienes están enfermos, no tienen trabajos, viven lejos de su patria o se sienten desesperados, recuperen la esperanza y la alegría de vivir. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que sufren falta de libertad para expresar y celebrar su fe, o son perseguidos por ser discípulos de Cristo, no claudiquen nunca de su fe y experimenten la fortaleza y el gozo del Espíritu. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que en este tiempo de gracia sepamos negociar con los bienes que el Señor nos da cada día y para que con nuestra entrega a su Evangelio extendamos su reinado a todos los corazones. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin. Oremos al Señor. Padre, escucha. Recibe, Padre Santo, en tu bondad, en tu misericordia, estas peticiones que te estamos presentando. Danos un corazón lleno de preocupación y de deseo de ser tus testigos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este pan y vino. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecemos, las espigas, los racimos, presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manto. Oren para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al recordar el martirio de tus santos, Roque y compañeros, haz que por este sacrificio anunciemos dignamente la muerte de tu Hijo unigénito, que no solo exhortó de palabra a sus testigos,
sino que los precedió con su ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos, y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder. Porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspira firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, unido a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, San Roque González y compañeros, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y las aves del
Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Como
Oremos. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de los santos Roque y compañeros, imprimas en nuestros corazones los signos del amor y de la pasión de tu Hijo, y nos permitas gozar siempre de tu paz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de la bendición final, recemos a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos de venir lleno de esperanzas ante el trono de tu misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros, oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia que humildemente solicito a tu maternal corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en